700 millones de usuarios activos cada semana. Es una cifra que de verdad cuesta asimilar. Uf, totalmente. Para julio de 2025, ChatGPT llegó a eso. Estamos hablando de casi una décima parte de la población adulta del mundo interactuando con la herramienta. Impresionante. Y enviando miles de millones de mensajes cada semana. La escala es gigantesca. Gigantesca. Y claro, más allá del número, que ya es impactante, la pregunta es, ¿qué hace toda esa gente con ChatGPT? ¿Para qué lo usan realmente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque se habla mucho, pero ¿cómo se usa en el día a día? ¿Se convirtió en la navaja suiza digital que algunos pensaban? Justo ahí queríamos ir. Porque una cosa son los titulares, la percepción, y otra cosa es el uso real, el cotidiano. Y por suerte tenemos una base sólida para esto, un estudio nuevo. Recién salido del horno, digamos, publicado este 15 de septiembre de 2025. Es de investigadores de OpenAI, Duke y Harvard. Exacto. Y lo clave es que analizaron datos agregados, anónimos, ¿cierto?, de millones de conversaciones. Millones, desde que se lanzó en noviembre de 2022 hasta mediados de 2025. Y muy importante, usaron métodos automáticos para proteger la privacidad. O sea, los investigadores no leyeron los mensajes. Fundamental eso. Entonces, nuestra misión hoy, digamos, es meternos de lleno en esos hallazgos. Ir más allá de la anécdota, entender los patrones. Entender cómo se está metiendo esta IA en la vida de la gente. Claro, es más para el trabajo o para lo personal. ¿Qué buscan al conversar con la IA? ¿Y quiénes la usan? ¿Cambió ese perfil? Justo. Vamos a desgranar esos datos. A ver qué nos cuentan sobre cómo esta tecnología, cómo la estamos adoptando y adaptando millones de personas. Empecemos por el crecimiento, que ya es algo, y por una tendencia que quizás sorprenda. Vale, ya dijimos los 700 millones semanales, pero el estudio da otra cifra. ¡Wow! Para julio de 2025 eran como 2.5 mil millones de mensajes diarios. 2.500 millones al día. Imagínate la actividad. Es frenético. Pero lo más revelador no es solo el volumen, sino la naturaleza de ese uso. Detectaron un cambio enorme, un vuelco, entre el uso laboral y el no laboral. Ah, aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? Porque al principio se hablaba mucho de herramienta de productividad. Totalmente. Era como el foco principal. Pero los datos, muestran otra cosa. El uso no relacionado con el trabajo creció muchísimo más rápido. ¿Cuánto más rápido? Mira, pasó de ser el 53% del total en junio de 2024 a superar el 70% solo un año después, en junio de 2025. Más del 70% es uso personal. Eso cambia bastante la película, ¿no? Cambia muchísimo. Sugiere que la gente le encuentra valor mucho más allá de, redactar un correo o resumir un informe. Estamos hablando de la vida cotidiana, el aprendizaje personal, el ocio, resolver dudas. Exacto. Toca áreas como educación personal, planificar cosas, resolver dudas de la casa, la creatividad, lo que algunos llaman producción doméstica. El valor que le da al consumidor final. Claro. De hecho, el estudio cita una estimación, creo que de Collis y Brincholson, que hablaba de un beneficio al consumidor de al menos 97,000 millones de dólares, solo en Estados Unidos en 2024, por usar IA generativa. 97,000 millones. Es una barbaridad, o sea, la gente percibe un valor real y enorme. Sin duda. Y otro detalle que me llamó la atención. Este giro a lo personal no es solo porque los nuevos usuarios sean distintos. Buen punto. No es solo gente nueva usándolo diferente. Incluso los early adopters, los que empezaron casi desde el principio. Ellos también. Ellos también. Aumentaron su uso no laboral con el tiempo. Parece que, conforme te familiarizas, le encuentras más usos en tu vida personal, no solo en lo profesional. Fascinante. Ok, entonces, si más del 70% es uso personal, no laboral, la pregunta obvia es, ¿para qué exactamente? El estudio dice que casi el 80%, la gran mayoría, se agrupa en 3 grandes usos. Los 3 grandes. Así es. 3 categorías amplias que dominan. Orientación práctica, búsqueda de información y escritura. A ver, analicemos cada una. Orientación práctica. Es la más común, ¿no?
como un 29%, bastante estable. ¿Qué entra ahí? Piensa en cualquier situación donde buscas, como una guía, un consejo personalizado. Puede ser tutoría, aprender algo, consejos prácticos, cómo arreglar algo, rutinas de ejercicio, ideas para una fiesta. Ah, ok. Y también la parte de ideación, ¿sabes? La lluvia de ideas asistida. Entiendo. La clave parece ser la personalización. No es solo buscar un dato frío, sino pedir ayuda para mi situación, ¿no? Exacto. Esa es la diferencia clave con la siguiente categoría. No es preguntar capital de Australia, sino ayúdame a armar un viaje de 10 días por Australia con este presupuesto. Claro. Y eso nos lleva a la segunda, búsqueda de información, que según el estudio, esta sí ha crecido bastante. Pasó como del 14% a casi el 24% en un año. Sí, esta sí se parece mucho más a lo que hacemos con un buscador web tradicional. Buscar datos concretos. Exacto. Información sobre personas, lugares, eventos, productos, recetas. ¿Qué significa una palabra? Es usar el chat para obtener hechos. Y que crezca tanto sugiere que la gente lo encuentra pues cómodo o efectivo para eso. Tiene sentido. Y la tercera pata es escritura. Esta tiene una historia curiosa. Su porcentaje total bajó del 36% al 24%. Pero sigue siendo la reina en el trabajo. Ahí representa el 40% de todos los mensajes laborales. es muchísimo. 40%. Y sobre esto de escritura, el estudio revela algo que me pareció súper importante. No es lo que uno pensaría automáticamente. ¿A qué te refieres? Uno piensa escritura y se imagina pedirle a ChatGPT, escríbame un correo sobre X, generar texto desde cero. Claro, es la imagen más común. Pero resulta que 2/3 de las conversaciones de escritura no son eso. Exacto. Fíjate qué vato. 2/3 implican que el usuario ya tiene un texto y le pide a ChatGPT que lo modifique. O sea, editar, criticar, resumir, traducir, cambiarle el tono. Todo eso. Es más un trabajo de colaboración sobre un texto existente. 2/3. Eso cambia mucho la idea. Es más un asistente de edición o un colaborador que un simple generador automático. Totalmente. Más un copiloto de escritura que un escritor fantasma, digamos. Me gusta eso de copiloto. Y esto contrasta con otras áreas donde quizás había mucha expectativa, ¿no? Como la programación. Justo. Se habla muchísimo de IA generando código. Uno esperaría que fuera un uso masivo. Sí, yo lo pensaba. Pues en ChatGPT, según este estudio, es solo el 4.2% de los mensajes. ¿Solo 4.2? Es bajo. Compara con otro análisis sobre Claude, otro modelo, en entornos de trabajo, y ahí sí daba como 33% para programación. Ah, mira tú. ¿Y por qué la diferencia? Pueden ser varias cosas. Quizás los usuarios de ChatGPT son distintos, o mucho uso de programación se hace por API, no en el chat. O tal vez simplemente el impacto real en el día a día de programar es menor de lo que se cree, por ahora. Interesante. ¿Y qué hay de otro uso del que se habla a veces? El de compañía, apoyo emocional. ¿Qué dicen los datos? También parece ser bastante minoritario en la práctica. La categoría relaciones y reflexión personal es apenas el 1.9%. Y juegos y rol todavía menos, 0.4%. O sea, casi nada. Muy poco. Y esto choca un poco con lo que a veces se lee en foros como Reddit, donde parece un tema más grande. Pero los datos de uso real directo pintan otra cosa. Entendido. Entonces, menos programación y menos amigo virtual de lo esperado. Pero sí destacaron algo dentro de orientación práctica que tenía un peso importante. Sí, la educación. El pedacito específico de tutoría y enseñanza representa un 10.2% de todos los mensajes. 10%. 1 de cada 10 mensajes. Eso sí es significativo. Sugiere un impacto real como herramienta de aprendizaje personalizado. Definitivamente. Muy relevante. Bueno, ya tenemos el crecimiento, el giro a lo personal, los 3 grandes usos. El estudio también propone otra forma de mirar las interacciones, no por tema, sino por la intención del usuario. Me pareció súper útil esa clasificación. Preguntar, hacer y expresar. Sí, es una taxonomía simple, pero muy, muy potente para entender el porqué de la interacción. Preguntar, o asking, como le llaman, es cuando buscas información o consejo para tomar mejores decisiones. En el trabajo, en los estudios, en la vida. Exacto.
Y este tipo de uso, el de preguntar, es el mayoritario, ¿verdad? Y además está creciendo. Correcto. Es el 49% del uso total, casi la mitad, y va para arriba. Luego está hacer, doing. Que es cuando le pides a ChatGPT que haga una tarea concreta, que genere algo, código, un borrador, una tabla, una imagen. El uso más ligado a la idea de automatización. Justo. Es el 40% del total. Y este sí que domina en el trabajo, ahí es el 56%. Más de la mitad del uso laboral es pedirle que haga algo. Y gran parte de ese hacer en el trabajo está ligado a escritura, como decíamos. Casi el 35% de todos los mensajes laborales son pedirle que escriba o modifique texto. Es la tarea estrella. Entiendo. Y la tercera intención es expresar, expressing. Esas son las interacciones que no tienen una meta clara de buscar info o acción. Saludos, comentarios tipo gracias, expresar cómo te sientes. Es el 11% que queda. Y aquí lo interesante, me parece, es la conexión con la calidad. Porque preguntar no solo crece más rápido que hacer. Sino que además se percibe como de mayor calidad. Eso. Exacto. Tanto los clasificadores automáticos que usaron como el feedback indirecto de los usuarios sugieren que las conversaciones donde buscas apoyo para decidir o entender algo, preguntar, generan más satisfacción. ¿Y qué nos dice eso? Pues apunta a que una parte súper importante del valor de ChatGPT está en su capacidad de ser, como decías antes, un copiloto del pensamiento, un asistente para razonar, no solo un ejecutor de tareas. Un copiloto del pensamiento. Me encanta esa idea. Y nos lleva directo a pensar, bueno, ¿quiénes son las personas que usan este copiloto? ¿Ha cambiado el perfil de los usuarios desde el principio? Ha cambiado muchísimo. Una barbaridad. Empecemos por el género. Bueno, por la inferencia basada en nombres típicos. Al principio, la brecha era gigante. Como el 80% de los primeros usuarios tenían nombres asociados como masculinos. Era la percepción inicial, ¿no? Herramienta muy tecno, muy masculina. ¿Y ahora? Ahora la situación es, bueno, se niveló por completo. Para junio de 2025, la paridad era casi total. Incluso había una ligerísima mayoría de usuarias activas con nombres típicamente femeninos. Increíble. ¡Qué cambio! Es una señal de que la adopción se hizo mucho más amplia, más general. Totalmente. ¿Y notaron diferencias en para qué lo usan hombres y mujeres? Bueno, los nombres asociados. Diferencias muy sutiles, la verdad. Los nombres femeninos se asocian un poquito más con escritura y orientación práctica. Los masculinos, un pelín más con ayuda técnica, búsqueda de información y multimedia, o sea, crear o editar imágenes y videos. Pero son tendencias leves, ¿eh? La superposición es enorme. Ok, matices pequeños. ¿Y la edad? ¿Sigue siendo cosa de jóvenes? A ver, los jóvenes adultos, digamos de 18 a 25 años, siguen siendo el grupo más activo. Generan casi la mitad, el 46% de los mensajes de quienes dan su edad. Casi la mitad. Siguen siendo muchos. Sí, pero la brecha se está cerrando. La adopción crece en todos los grupos de edad. Cada vez más gente mayor lo está usando también. ¿Y el uso laboral cambia con la edad? Sí, ahí se ve una correlación clara. El porcentaje de uso para trabajo tiende a subir con la edad. Por ejemplo, es como un 23% para los menores de 26 y va subiendo en los siguientes grupos. Hasta cierto punto, imagino. Exacto. La única excepción son los mayores de 66. Ahí el uso laboral vuelve a bajar a un 16%. Tiene lógica. Sí, tiene sentido. Y geográficamente, se quedó como algo de países ricos. Al principio sí, pero eso también está cambiando a toda velocidad. El estudio destaca que el crecimiento en el último año que analizaron, de mayo 2024 a mayo 2025, fue súper rápido en países de ingresos bajos y medios. ¿Definidos cómo? Como los que tienen un PIB per cápita entre $10,000 y $40,000. Ah, mira. O sea, no es solo una herramienta para el primer mundo. Eso sí es un indicador de democratización, ¿no? Del interés o del acceso. Exacto. Y el estudio hizo algo más muy interesante. Cruzó los datos de uso con información agregada y anónima sobre educación y ocupación. ¿Y qué salió de ahí? ¿Qué patrones? Pues se ven conexiones muy claras entre quién eres y cómo usas la herramienta, sobre todo para el trabajo. En educación, la gente con estudios superiores, licenciatura o posgrado, usa más ChatGPT para trabajar. ¿Cuánto más?
Un 46-48% de sus mensajes son laborales, comparado con un 37% para quienes tienen estudios inferiores. Ok. Y lo usan distinto, más allá de si es para trabajo o no. Un poquito. Al controlar otros factores, ven que la gente con posgrado tiende a usarlo un poco más para preguntar. Buscan más ese apoyo a la decisión que decíamos. Ajá. Y el uso para escritura también sube claramente con el nivel educativo. Coherente con trabajos que piden más formación, parece. ¿Y por tipo de ocupación? Ahí los patrones son todavía más claros. La gente en roles profesionales, técnicos, mejor pagados, usan mucho más ChatGPT para el trabajo. Por ejemplo. Ya, el 55% de los mensajes de gente en computación son laborales, el 50% en gerencia y negocios. Y eso contrasta con el 40% en ocupaciones no profesionales. Mucha diferencia. ¿Y también usan más la función de preguntar en el trabajo estos grupos? Sí, sobre todo en ciencia y tecnología. En computación, por ejemplo, el 47% del uso laboral es preguntar, buscando apoyo para entender o decidir. En roles no profesionales, esa cifra es del 32%. Y los temas que tratan, lógicamente, varían según la profesión, ¿no? Claro, escritura es altísimo en gerencia y negocios, más de la mitad del uso laboral, mientras que ayuda técnica, que incluye programar, domina en computación, un 37%. La herramienta se adapta. Se adapta. Pero aquí viene algo que me pareció, súper revelador. Usaron una base de datos ONET, creo, que detalla las tareas de cada ocupación, para ver qué tareas concretas se asociaban más al uso de ChatGPT, y el resultado fue... Sorprendente, ¿verdad? Mucho, porque encontraron que las tareas clave eran súper similares en ocupaciones muy distintas. Exacto. Tareas como obtener información, documentar o registrar información, interpretar información para otros, tomar decisiones y resolver problemas, y pensar creativamente. Esas aparecían en casi todos los grupos. En casi todos, desde gerentes hasta personal administrativo, ventas, servicios, todos parecían usar la herramienta para un núcleo similar de tareas fundamentales, las que tienen que ver con manejar información y tomar decisiones. ¡Qué fuerte! O sea, no es solo para tareas súper específicas de una profesión, sino un soporte como transversal para el trabajo de conocimiento en general. Exactamente. Centrado en procesar información y apoyar el juicio humano. Eso refuerza mucho esa idea del copiloto. Es una visión potente, sí. Ya casi cerramos el recorrido por los hallazgos. Queda un punto clave, la calidad percibida. ¿Cómo midieron si la gente estaba contenta o no sin leer los mensajes? Usaron un método ingenioso, con un clasificador automático. Lo que hacía era mirar el siguiente mensaje del usuario en la misma conversación. ¿Y qué buscaba? Si ese siguiente mensaje indicaba satisfacción, y lo marcaba como bueno, o si indicaba insatisfacción, malo, o si era neutro o no se podía saber, desconocido. Un proxy interesante para la satisfacción. ¿Y qué tendencia vieron? Muy positiva. Las interacciones buenas crecieron mucho más rápido que las malas. Para julio de 2025, las buenas eran más de 4 veces más comunes que las malas. 4 veces más. Eso sugiere que la herramienta mejora o la gente aprende a usarla mejor, ¿no? La experiencia general mejora. Exacto. Que la utilidad percibida y la experiencia han ido mejorando. Buenas noticias. Y hubo conexión entre esta calidad percibida y el tipo de uso, o la intención. Sí, y refuerza lo que venimos diciendo. Las conversaciones de tipo preguntar, las de buscar consejo o info para decidir, Esas tuvieron más buenas. significativamente más que las de hacer, realizar tareas o expresar. Otra vez, parece que el valor diferencial, donde la gente queda más satisfecha, es en ese apoyo al razonamiento, a la decisión. Exacto. Ahí es donde parece estar el punto dulce ahora mismo. ¿Y hubo algún tema con resultados especialmente buenos o malos en satisfacción? Curiosamente, el tema autoexpresión tuvo la mejor ratio bueno-malo. Quizás porque ahí las expectativas son otras o es más simple. Y en el otro extremo. Las temas de multimedia, como generar imágenes y ayuda técnica. Esos tuvieron las ratios más bajas de bueno-malo. ¿Qué podría indicar eso? Pues quizá que son áreas donde la tecnología todavía tiene más camino por recorrer o donde las expectativas de los usuarios son especialmente altas y difíciles de cumplir siempre. Hay más margen de mejora ahí. Entendido. Muy bien. Creo que cubrimos un montón de terreno con este estudio. Es súper completo. Si tuviéramos que resumir las ideas clave... A ver,
yo destacaría varios puntos. Primero, la escala brutal y cada vez más global. Segundo, el giro importantísimo al uso personal, no laboral, que superó todas las expectativas. Sí, Tercero, cómo se consolidan la orientación práctica, buscar información y la escritura, sobre todo editar y mejorar texto, como los grandes usos. Cuarto, la importancia creciente de preguntar, de apoyar la decisión, que además se percibe como de más calidad. ok. Quinto, cómo cambió la demografía, ¿no? Hacia usuarios mucho más diversos. Y finalmente, esa transversalidad sorprendente de la herramienta para tareas claves del trabajo de conocimiento en muchas ocupaciones distintas. Excelente resumen. Y como siempre, cerremos con una idea para darle vueltas. El estudio sugiere fuerte que gran parte del valor actual de ChatGPT no está tanto en automatizar tareas, hacer, sino en ser ese copiloto del pensamiento, de la decisión, preguntar, sobre todo en trabajos de conocimiento. Y esa idea, esa constatación, abre una pregunta enorme y provocadora para el futuro, ¿no? Si la IA se consolida como asistente para nuestro propio razonamiento, ¿qué significa eso para el futuro del trabajo? Y para el aprendizaje. Claro, podría cambiar qué habilidades valoramos más, quizás devaluar otras. Podría redefinir qué significa ser experto o competente, si parte de la competencia futura es saber colaborar con estas herramientas para potenciar nuestro juicio, nuestra creatividad. Es una reflexión súper profunda sobre cómo puede cambiar nuestra relación con el conocimiento, con nuestras propias capacidades. En esta nueva era, definitivamente, algo para seguir pensando.